transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 5 de agosto, estas son todas las noticias y todas las voces. Para comenzar, está cayendo una fuerte granizada en la zona poniente del Distrito Federal, que afecta en la zona de Santa Fe y vialidades aledañas. También hay lluvia moderada en el centro de la ciudad. Se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones, pues para evitar accidentes y las molestias de los congestionamientos viales. Está lloviendo y fuerte, según ha dicho la Secretaría de Protección Civil, en las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, en Coajimalpa, toda esa zona del poniente de la Ciudad de México. Tómelo en cuenta para que no sea usted presa del pánico, del cansancio, del miedo, del aburrimiento y del atorón vehicular. Se lo informo, lo pongo al tanto. En un momento más tendremos detalles precisos ya sobre lo que está ocurriendo y alternativas de circulación vial en la capital de la República Mexicana, zona poniente, repito. Pero vamos al Congreso, vamos al Senado de la República. Los señores legisladores de la Cámara Alta están en plena discusión de los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El punto clave de la discusión: México no los va a perdonar por haber aprobado la reforma, dicen perredistas a los promotores de estas nuevas leyes reglamentarias. Javier Giles, tú estás en el Senado. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. Este martes el Pleno del Senado arrancó con lo que se podría considerar la recta final de la legislación secundaria en materia energética, legislación que va a terminar con el Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad como se crearon, como siempre la conocimos. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Yunes, expuso el primero de los dictámenes en materia fiscal por el que se expiden la Ley de Ingresos sobre los Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Este dictamen establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Yunes Zorrilla señaló que las nuevas disposiciones reducirán la carga fiscal de Pemex con el objeto de mejorar su operación, que se creará un fondo para resarcir de posibles daños a las entidades federativas y municipios en donde se lleven a cabo la exploración y la extracción de hidrocarburos. La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo señala también la constitución de un fideicomiso para administrar la renta petrolera. Antes muy temprano, al mediodía, la bancada del PRD expuso en conferencia de prensa su desacuerdo en toda la plana de senadores del Partido de la Revolución Democrática, junto con los del Partido del Trabajo, manifestaron su desacuerdo con esta reforma y sus leyes secundarias. En este momento está en tribuna justamente el senador perredista Mario Delgado. Estaba, porque acaba de cambiar la situación, pero estaba hablando justamente de lo que tú mencionas. Exactamente, acaba de concluir Mario Delgado, y antes, en efecto, expresaron su desacuerdo con esta reforma. Acusaron al PRI y al PAN de traición a México luego de que esta madrugada, ya en los primeros minutos de este martes, concretaran las leyes secundarias con mayoría de 85 votos a favor y 24 en contra, aprobando en lo particular y en lo general 3 de 4 dictámenes que se presentaron en esta materia, y ya enviándolos al Ejecutivo Federal para su promulgación. Utilizando las ventanales de las oficinas de este edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes, senadores del PRD colocaron el mensaje que dice: PRI y PAN, México no los va a perdonar. Su coordinador Miguel Barbosa lamentó que con las reformas beneficiarán no a México ni a los mexicanos, sino a capitales privados nacionales y extranjeros, por lo que, ya resignado, advirtió entonces que se verán en la consulta popular, porque definitivamente, dicen la gente del PRD, los legisladores, que la mayoría de los mexicanos está en contra de ceder las ganancias y los recursos naturales, los recursos de hidrocarburos, como el gas y el petróleo y la electricidad, a capitales extranjeros. En estos momentos, pues todavía los senadores del PRD y del Partido del Trabajo presentan sus particulares, sus votos particulares. Luego los diversos grupos parlamentarios
van a realizar sus posicionamientos para entonces proceder a la aprobación en lo general. Se espera que este debate, se está programado entre 6 y 7 de la noche, pues ya finalicen estas posiciones y empiece la votación. Mañana podría iniciar la discusión de la Ley General de Deuda Pública, será analizada. Sin embargo, pues a las 6 de la tarde estaba previsto. Sin embargo, en estos momentos la senadora Laida Sansores San Román del Partido de Trabajo, por enésima ocasión, ha subido a los micrófonos de aquí del Senado para nuevamente manifestar pues esto que han llamado traición por parte del PRI y del PAN. En cualquier momento pues espera que ya finalicen estas posiciones, se va a llevar a la votación para continuar con la jornada seguramente el día de mañana, aunque no se tiene la hora, Pepe. Te agradezco la información desde el Senado de la República. Efectivamente está en tribuna en este momento, como tú bien dices, la senadora del Partido del Trabajo, Laida Sansores. 8 billones de pesos. ¿Y qué tiene Campeche? La miseria, mierda en sus tierras. Eso es lo que tiene el Carmen. No están ni siquiera pavimentadas las calles. Se acabó el camarón, se acabó el ostión, se acabaron todas las formas de vida. No producimos un clavo. Estamos en el último lugar del desarrollo nacional y hoy, porque nos van a dar 6 pesos más, se puede aprobar esta ley. Pero mire, ni que nos dieran los millones de pesos que escatimaron a Campeche, que lo discriminaron y lo despreciaron. Así nos hicieran hoy justicia. Esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de soberanía, es cuestión de libertad. Y ahí preferiría que Campeche estuviera viendo a ver cómo sale, cómo logra su crecimiento y su desarrollo, pero jamás entregar la patria. Eso que quede claro. Es lo que ha dicho la senadora Laida Sansores del Partido del Trabajo al hacer enésima utilización de la tribuna para protestar por lo que se está discutiendo en estos momentos en materia de pasivos de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, pasivos laborales, y también en relación con las participaciones hacia los estados de la República, sobre todo los estados productores de petróleo, como el estado al que pertenece Laida Sansores, que es justamente el estado de Campeche, uno de los más importantes en la explotación petrolera, sobre todo en las aguas someras, en el Golfo de Campeche, en toda esa zona frente a las costas de este estado del sureste nacional. Artículos 4, 5, 6, se están dando instrucciones, se está dando información a los senadores que están en este debate y, como bien señalaba Javier Giles, en cualquier momento será sometido a votación todo este dictamen. 35, 36, 37, 39, en fin, estaremos en contacto con el Senado de la República para que usted tenga la información oportuna y puntual de lo que ahí se está debatiendo y discutiendo. Por cierto, hoy el presidente de la República agradeció a los partidos políticos por aprobar las leyes secundarias. Sobre todo se refiere a su partido, el Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, al Partido Verde y a los partidos PANAL, o sea, el Partido Nueva Alianza, que han estado aliados con esta estrategia para aprobar las leyes secundarias en materia energética. Israel, adelante, te escuchamos. Un gusto, Pepe, gracias, muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, hoy el presidente Enrique Peña Nieto hizo un amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país, porque más allá de diferencias ideológicas, se dijo, han logrado los consensos, los acuerdos que permitan aprobar, entre otras, las leyes secundarias en materia energética, que reitera hoy Pepe, el jefe del Ejecutivo, formarán y generarán un mayor desarrollo para el beneficio de todos los mexicanos. Y aquí yo quiero hacer un amplio reconocimiento a todos los que han hecho posible que eso esté ocurriendo, a las expresiones políticas, a las distintas fuerzas políticas, que más allá de las diferencias naturales propias que se dan entre las fuerzas políticas, ha habido la madurez política, la civilidad para concretar acuerdos, para ceder en propósitos propios de cada partido y poder concretar acuerdos que han posibilitado estos cambios estructurales.
El reconocimiento, Pepe, del presidente Enrique Peña Nieto, esto en el estado de Veracruz. Hoy en Coatepeque, Pepe, por la mañana el jefe del Ejecutivo inauguró el libramiento carretero en esta ciudad del estado de Veracruz. Ahí se acompañar por el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio El Checo Pérez, quien fue el copiloto de la camioneta en la cual el jefe del Ejecutivo, Pepe, recorrió parte de esta obra inaugurada. Aquí aprovechó para señalar que este evento automovilístico, el de la Fórmula 1, que va a llevar a cabo el próximo año aquí en nuestro país, va a poner a México en los ojos del mundo. Así lo dice el presidente Peña Nieto. Sin duda, sí es algo bueno para México, porque en el mundo se va a estar hablando de México. Se sabe y se sabrá entonces de lo que México ha avanzado. Esta será una forma de promover y promocionar a nuestro país en todo el mundo. Por eso el gobierno de la República ha respaldado de forma decidida la realización de este evento. Este evento, que ya se ha concretado, se ha garantizado, se realice los siguientes 5 años, y a mí me da mucho gusto que nuevamente en la realización de este evento deportivo, el de la Fórmula 1, podamos nuevamente proyectar a México en su grandeza y en su riqueza. Y este, Pepe, lo que dice el presidente de la República, reconoce al Poder Legislativo por dejar de lado las diferencias ideológicas y poder encontrar los consensos que permitan sacar adelante estas leyes secundarias en materia energética. Por otro lado, afirma que su administración va a aprovechar la realización de este evento automovilístico, la Fórmula 1, el próximo año, para poner a nuestro país en los ojos de todo el mundo. Pepe, el reporte. Entonces, Israel, el presidente de la República le piloteó al Checo Pérez un rato, lo llevó a dar la vuelta y de una vez aprovechó para hablar de lo que significa en beneficios económicos para la Ciudad de México y el país, la promoción y la llegada de la Fórmula 1 después de 23 años de ausencia. Así es, Pepe, como tú lo señalas, incluso de acuerdo al programa dado a conocer por la Presidencia de la República, Sergio El Checo Pérez iba a pilotear esta camioneta en la cual el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este tramo carretero en Coatepeque, en el estado de Veracruz, pero en el mismo evento el jefe del Ejecutivo hizo referencia al Checo Pérez, quien lo acompañó en esta gira, Pepe, pero dejó muy en claro que él iba a manejar la camioneta y que el piloto mexicano lo iba a calificar en su manera de conducir. Hoy condujo el presidente de la República esta camioneta y el Checo Pérez la hizo de copiloto, Pepe. Te agradezco la información. Por supuesto, le regaló hasta los guantes, ¿verdad? Unos guantes al presidente. Hasta los guantes, Pepe, y ya en corto el Checo Pérez dijo que tenía muy buenas aptitudes el jefe del Ejecutivo para ser piloto de autos de carreras. Pues ni modo que dijera lo contrario, pues si iba de invitado, nada más falta que patee el pesebre, ¿no? Exactamente, que echara a perder la fiesta, Pepe. Muchas gracias por el comentario y la información, desde luego, Israel. Continuamos pendientes, pero buenas tardes. Más que pendientes, por supuesto, Javier. Gracias, Israel Aldave, por esta información. Estamos contigo, Javier Navarro. Ya tienes más datos de la granizada al poniente de la Ciudad de México que está afectando, sobre todo Santa Fe. Adelante. Efectivamente, Pepe, pues fuerte lluvia se tiene en toda la zona poniente de la Ciudad de México, esta acompañada con granizo y fuerte racha de viento, con lo que ya se tienen problemas en la circulación vehicular, y esto en avenidas como lo que es el Paseo de la Reforma, Constituyentes, Paseo de las Palmas y también en la carretera federal de la autopista México-Toluca. Aunque ya ha cesado la granizada, Pepe, continúa la lluvia y esta se extiende poco a poco hacia la zona centro y sur de la Ciudad de México, con lo que se espera también en estas avenidas de la Ciudad de México, problemas en el tránsito vehicular, y esto en el periférico sur, la calzada de Tlalpan y el viaducto Miguel Alemán, en donde también ya fuertes rachas de viento se ha tenido el reporte de caídas de árboles, como lo es en el viaducto esquina con la calle del Doctor Vertiz. Pero así continúa, Pepe, y en alerta todos los servicios del sistema de aguas de la Ciudad de México para atender todos los posibles encharcamientos que se tengan en esta parte del Distrito Federal. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Muchas gracias, y quedamos bien pendientes. La gente quiere saber por dónde moverse en caso de que el tránsito se ponga todavía más complicado. Claro que sí, Pepe, esto ha afectado principalmente la zona poniente de la Ciudad de México, ha cesado ya el granizo, continúa la lluvia, y con esto tránsito vehicular lento en estas avenidas, el Paseo de la Reforma, Paseo de las Palmas y Constituyentes, aunque pues sí saturadas, pero avanzando poco a poco en esta zona del poniente del Distrito Federal, Pepe. Javier Navarro, gracias y pendientes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, vamos al Servicio Meteorológico Nacional con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo. Alberto, esto es parte de la temporada, no hay otra duda, pero ¿qué lo ha provocado? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Raúl. Perdón, Pepe, tenemos
varias zonas, sobre todo 3 áreas. En la imagen de satélite en infrarrojo tenemos, en primer lugar, desde la zona de Puerto Vallarta hacia el norte hasta Chihuahua, a lo largo de esta región un fuerte corredor de tormentas mucho más fuertes. Su altura fácilmente alcanza los 12 kilómetros, así que desde la zona de San Blas, de Tepic, Mazatlán, la costa también hasta Culiacán, de ahí se va la sierra de Durango y se interna en el estado de Chihuahua. Ahí tenemos una primera zona de tormentas, la segunda que acaba de ocurrir aquí en la zona del Valle de México, desde el área de Toluca, Santa Fe, pasando por supuesto por todo lo que es el poniente y centro del Distrito Federal, y de ahí viaja hacia la zona de Tlalnepantla, Atizapán, Ecatepec y hasta el sur del estado de Hidalgo, esta zona de tormentas, una baja presión ya muy fuerte al sur del Golfo de Tehuantepec, sobre todo en la costa de Oaxaca, fuertes tormentas con granizo, Pepe, para estas próximas horas. También en Península Yucatán, Campeche, Yucatán, está muy fuerte realmente la nubosidad para esta tarde. Tenemos un carrusel, por así decirlo, Pepe, en el Pacífico, empezando por un super tifón allá en la zona del Japón, que está próximo a golpear el sur de Japón. Después Jalón, así se llama, sigue una depresión, Genevieve, que se va hacia mar abierto. El tercero, que es un super huracán categoría 3, Isel, que va en forma pues prácticamente rumbo oeste franco hacia Hawái, y el cuarto ciclón es Julio, que está como tormenta tropical a más de 1.700 kilómetros de costas nacionales. Y del lado del Atlántico, si faltaba algo, Berta, que está frente a la costa este de Estados Unidos, Pepe. Pues te agradezco la información, que nos pongas en alerta sobre lo que va a suceder con el clima, con el tiempo, y su pronóstico. Gracias, Alberto. Un abrazo, Pepe. Buenas tardes. Hasta luego, desde el Servicio Meteorológico Nacional e Internacional, porque también nos ha informado lo que está ocurriendo allá en Japón. Después de una pausa breve, la doctora María Amparo Casar, vamos a hablar con el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, sobre el tema energético, las protestas que han desatado los representantes legislativos de las izquierdas. Vamos a hablar también de este doctor que fue asesinado en Temisco, Morelos, cuando se resistió a un asalto, de la quema de camiones del refresco Coca-Cola en Arteaga, en el estado de Guerrero. Vamos a tener toda la información. Cayó un ratero de estos de relojes de lujo. También tenemos la información. Se les fugó un reo a la Procuraduría del DF, un reo de un hospital aquí en la capital de la República Mexicana. Lo andan buscando, anda vestido ahí con su bata de hospital. Seguramente ya se la quitó y se puso algo más civil, pero se les fue de las manos a los policías. En un momento le tendremos toda la información. Tiene problemas el director de Capufe, Benito Neme, porque lo están llamando a declarar los senadores sobre este asunto del sistema llave, el sistema del uso de tarjetas electrónicas para el peaje en las carreteras de caminos y puentes. Resulta que han detectado que está más caro, 40% más caro de lo que se había previsto, este tema del cambio de utilización en la tarjeta llave de la empresa que va a operar ahora, o que ya opera desde el día 1 de agosto, el sistema de la tarjeta llave. Se están sumando costos de servicios adicionales como administración de antenas de telepeaje, en fin, hay un problema ahí en Capufe y habrá de explicárselo a los senadores. Según se ha dicho, lo van a llamar. Él es el director del sistema de las carreteras de Capufe, Caminos y Puentes Federales, y también es compadre del presidente de la República, por cierto. Hagamos una pausa. En lo que va de 2014 en el Estado de México, inauguramos una nueva etapa del viaducto elevado a Bicentenario e iniciamos el tramo que correrá hasta Lomas Verdes. Además se construyen, rehabilitan. Voces. Vámonos de una vez así en caliente al juicio de amparo. María Amparo Casar, la doctora Casar, en su juicio, que además no es solamente es habitante de Polanco, es sobreviviente de Polanco, a media cuadra de Mazarik, que es zona de guerra. Haga de cuenta Gaza, la franja de Gaza. Así es. Algo equivalente, nada más que sin bombardeos. ¿Cómo estás?
Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, a todo nuestro queridísimo auditorio. Y sí, o sea, vivimos en Kosovo, diría yo. Hoy nos dimos una vuelta, digo casualmente, ¿no? Para hacer alguna cosa, y preguntamos en un par de comercios, ¿cómo les va? ¿Qué no están en oferta o algo así? ¿Cómo vamos a tener oferta si no se paran ni las moscas, hombre? Y los trabajadores de la vialidad, pues no son consumidores de Hugo Boss, ni de Hermès, ni de esas tiendas elegantes de la Y son pocos, los trabajadores, porque uno debería de esperar que para una obra de esa envergadura, en una arteria tan importante como es Mazarik, se estuviera trabajando pues 4 turnos, ¿no? Y el mayor número de personas posibles, y pues hay 3, 4 trabajadores. Pepe, esta obra tenía que haber estado terminada en primer lugar, tal y como nos prometieron a los vecinos y a los comerciantes, que iba a ser por tramos. No está siendo por tramos, dice que ya Mazarik está abierto. Ese es un cuento chino. Hay un cachito abierto en sentido opuesto a la vialidad normal. Un solo carril, sí. Un solo carril. Y bueno, la situación, hay varios comercios, tú les preguntaste a algunos, pero hay varios que no están no les vas a poder preguntar porque ya están cerrados, tanto pequeños restaurantes como muchas tiendas que sobre Mazarik que ya están cerradas. Y esta obra, si bien nos va a terminar en diciembre. Vaya, Pepe, lo dije el otro día aquí en tu programa, no podemos entrar aquí al programa porque esta calle que están arreglando, privada de Horacio, ¿cuánto tiempo lleva? Y es una cuadra. Es una cuadra de 100 metros cuando mucho. ¿Todavía? No, hombre, 100 metros es largo. Es largo, sí. Deben ser como 70, 80 metros cuando mucho. Y llevamos 3 meses y yo sigo sin poder entrar, ¿sí? Ya van varias veces que me caigo en los hoyos y demás, no se puede transitar. Ahora imagínate lo que es Mazarik, se cargaron los árboles. Esos que te cargan sí, como en la India. Muy amables, 2 veces que me he tropezado. La gente de allá abajo me han levantado, pero sí, ya, mira, ya lo de Mazarik sí es una cosa, y además, te digo, una obra que iba a durar. Iba a ser por tramos y que iba a durar hasta mayo, sí, van a concluir en el mejor de los casos en diciembre. Te dije, tuve la suerte, la oportunidad de ir a Nueva York a dar una conferencia. Están construyendo, tú sabes, están ampliando el metro de Nueva York a 2 cuadras donde me estaba quedando yo, están haciendo una boca de metro, tienen cerrada 1,5 cuadras durante 2 meses. Cuando acaban esa 1,5 cuadras, bloquean la otra. Ajá. Y así sucesivamente, porque digo, es una obra, bueno, pues imagínate, el metro de Nueva York, ¿no? Bueno, aquí no, aquí se dieron el lujo de cerrar completito, y ni para cuándo y ni a quién reclamar. Desde la avenida Arquímedes, calle de Arquímedes, hasta Periférico prácticamente, Mazarik está en la ruina. Y de ahí a Mariano Escobedo. Independientemente de las graves molestias y los atorones al tránsito vehicular, habiendo pocas alternativas en una zona tan saturada de oficinas, de vehículos y demás, el problema, insisto, es la parte comercial. Y no me refiero a los dueños de las tiendas o a los franquiciatarios de tal o cual firma, sino me refiero a los trabajadores, a los que ganan el salario vendiendo, muchas veces ganando a comisión, que no se les paran ni las moscas. A pesar de que, bueno, es muy caro, pero como quiera que sea, tiene su público, tiene sus clientes. Pero a muchos de ellos ya los despidieron, porque si tenían 5 en la tienda y se está parando 2 personas al día, pues han tenido que reducir su planta de trabajadores. Eso sí, los valet parkings y eso sí proliferan, todos, ¿no? Realmente sí es un desastre. Yo espero los árboles que los han tirado. Ahora resulta que nadie se había dado cuenta que había plagas en los árboles de Mazarik, y ahorita que hacen las obras arrasaron con todos, hay una cantidad de protestas. Realmente sí está muy grave. Insisto, no es que no hagan las obras, es cómo las hacen, quién las hacen, si se licitan, o no se licitan y entonces acaban siendo concesionadas al cuate, etcétera. Mira, está tremenda la situación en términos de lo que es el desarrollo. Tremendo, sobre todo la logística, María Amparo, la logística, lo que tú señalas, lo pudieron haber hecho cuadra por cuadra, tramo por tramo, y causar la menor molestia posible, pero además la contribución de mejoras. Estos comercios que tú me dices están teniendo, además, poniendo dinero,
Pepe, y después pues habrá unos que nunca se recuperen y que cerrarán en el proceso porque no tienen la capacidad de aguantar una obra que va a durar 1 año y que les prometieron que iba a durar 3 meses. Así que, en fin, pues estamos ahí dando la lucha a diferentes comités vecinales o gente independiente como yo, como tú, que nos ayudas en los medios, etcétera, pero bueno, pues esperemos a ver si algún día nos escuchan las autoridades, porque sí, ya llegó a un límite inadmisible desde el punto de vista ciudadano y de los comerciantes. Te invito, doctora Casar, a que nos permitas analizar lo que está pasando con las reformas en materia energética. Vamos. La discusión que está teniendo lugar ahorita en materia del dictamen de leyes energéticas y fiscales para Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el tema de los pasivos laborales, el fondo, las promesas que han comprometido pues quienes aprobaron las reformas respecto a la relación laboral de la nueva Pemex, del nuevo Pemex, con su sindicato, cómo van a quedar los actuales trabajadores, cómo se van a solventar los pasivos de casi 2 billones de pesos, es una auditoría que hace falta precisar, bueno, pero en fin, y cómo va a ser la nueva relación laboral con lo que se está aprobando. En este momento está en tribuna la senadora Dolores Padierna del Partido de la Revolución Democrática, mostrando gráficas y protestando en esta sesión extraordinaria del Senado sobre lo que se está ahí debatiendo y discutiendo. Empezamos a importar cantidades crecientes en gasolina. Se cede la responsabilidad de un bien indispensable porque los combustibles se mueven. A un país sin combustibles no se puede mover y ahora lo están entregando a los privados. ¿Qué pasa? Porque la gasolina importada viene de Estados Unidos, pero Estados Unidos primero surte a su mercado nacional, como otrora, hace ya muchos años, lo hacía México. Atendía primero su demanda interna y lo que le sobraba lo exportaba. Lo mismo hace ahora Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Si Shell, si Exxon, si Chevron, que son de Estados Unidos, les entregan el negocio de las gasolinas, como todo indica que van para allá, ellos están obligados por Estados Unidos a primero cubrir el mercado de Estados Unidos. Y si hubiera alguna escasez en Estados Unidos o una necesidad de las gasolinas que produzcan, no van a importar. Es lo que alega la senadora perredista Dolores Padierna. Lo platicaremos con la doctora Casar en su juicio después de una breve pausa. A México. ¿Y qué puede pasar si nuestras plantas, Radio Fórmula 970. Doctora Casar, seguimos al aire en vivo comentando lo que se está debatiendo hoy, sin duda relevante, en la Cámara de Senadores respecto a las leyes secundarias. Ya 3 dictámenes, ya se enviaron aprobados, ya están con el presidente. Ya fueron, vinieron, etcétera, de Cámara de Diputados, ya están. Falta todavía falta el cuarto dictamen. Falta el cuarto y el quinto y el sexto que tenían como Cámara de origen, Pepe, a la Cámara de Diputados, porque correcto. Son de ingresos. ¿Qué es lo fiscal, sí? Que es la parte fiscal, esa irá en cuanto termine, ya terminó, será el Senado solamente es revisora. Es revisora y no le harán, supongo yo que no le harán cambios, así que me parece que esta semana tendremos ya el paquete de las 27 leyes de las que consta la reforma energética y pues llevó, calcúlale, ¿no? De todo el 2013 que pasó la reforma constitucional de inicios y ahora, pues bueno, no puedo decir que sea un tiempo demasiado largo, ojalá hubiera sido menos, pero date cuenta que desde hace más de 2 décadas estamos hablando de la necesidad de la reforma energética. Yo creo que el presidente Salinas la tenía en mente, decidió no mandarla porque hizo unas reformas también muy importantes y decidió guardar esa un rato en el cajón. Cedillo, que no pudo con el cachito de reforma energética porque el PAN le negó los votos. Después Fox, que fue un fracaso completo en términos de reforma energética. A Calderón, que le permitieron... Lo intentó y le dieron mucho menos de lo que él pidió. Quedó una reformitita y ahora que abrió, cuando menos abrió un poco, y ahora tenemos una reforma de gran calado. Vamos a tratar de ayudarnos a entender. Sí. Beneficios
para la economía nacional, grandes beneficios, ya sin entrar en tantos detalles. Sí, no. ¿Cuáles serían estos grandes beneficios? Grandes beneficios para nosotros que estamos como usuarios, consumidores de los combustibles, de la energía eléctrica. ¿Qué nos vamos a beneficiar? Ya vimos que no va a bajar la gasolina, ni va a bajar la luz, simple y sencillamente porque para generar la luz, la luz eléctrica se está produciendo con combustibles muy caros, como el combustóleo. Para hacerlo más barata la generación de energía eléctrica, que redundaría en un menor precio de la luz, habría que mover las generadoras eléctricas con gas. Pero para poder llevar el gas, primero hay que explotarlo y luego hay que llevarlo a cada rincón del país. Bien, estás haciendo ahí así. Entonces es... Beneficios. Beneficios. ¿Sabes qué? Déjame hacer contacto justo con el senador Luis Armando Melgar. A quien saludamos, claro. Del estado de Chiapas, por cierto, y ha estado muy metido, muy entrado en este tema por parte del Partido Verde. Es del grupo de legisladores a los que dijo el PRD, el pueblo no nos va a perdonar. Pero bueno, también ellos tienen derecho y voz y voto, desde luego. Senador Melgar, Luis Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, como siempre, muy agradecido y con el gusto de estar con tu auditorio y en tu programa el día de hoy. Y a ver, ¿a quién no va a perdonar el pueblo de México, mi querido Pepe? ¿A los que están diciendo mentiras? ¿A los que están tratando de mantener el falso debate? ¿O a los que estamos realmente haciendo un esfuerzo porque las cosas cambien en este país? A ver, ¿cuál será tu hipótesis, Pepe? Pues mira, obviamente la mayoría no está del lado de los que los acusan a ustedes de estar siendo cómplices del sector privado que se va a quedar con todo, nacionales y extranjeros. Esa mayoría la tiene el PRI, la tiene el Partido Verde, la tiene Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza. Por cierto, aquí está con nosotros la doctora María Amparo Casar en su juicio. María Amparo, doctora, mi querida amiga, gracias, qué gusto saludarte. Lo mismo te digo, senador. Y bueno, tú mantienes una posición, hay posiciones contrarias a la que estás manteniendo tú, con la que, dicho sea de paso, yo coincido con la apertura del sector eléctrico, y creo que hay una cosa que no se ha dicho, energético, que no se ha dicho. Esta reforma energética tiene muy baja o incluso no tiene rentabilidad político-electoral para el partido en el gobierno, para el Verde, para el para el PAN, que están votando a favor, y sin embargo creo que es un caso claro en donde el partido en el poder y quien lo ha acompañado en esta importante aventura, no lo digo de manera peyorativa, va a pagar un costo y estuvieron dispuestos a pagar el costo político e incluso electoral de llevar a cabo una reforma que es necesaria en este país. Pues mira, María Amparo, yo te diría que efectivamente hay una visión de Estado en lo que está proponiendo el presidente Peña Nieto. Yo no estaría tan seguro, y vaya, no hagamos malos augurios. Yo creo que la parte electoral no hay que adelantarla. Las cosas no están fáciles. Por supuesto que va a haber una gran contienda el próximo año, pero si bien es cierto que hay muchas de las grandes reformas que se están haciendo no tienen beneficios en el corto plazo, tenemos que trazarlas como debe de un país vivir. Un país debe de ejercer en el presente lo cosechado en el pasado y apostarle a su crecimiento con base en lo que haga hoy de cara al futuro. Es algo que yo entiendo que a mucha gente le cuesta trabajo porque viven en el hoy. Y la oposición, lamentablemente, y ahí quería hacer una reflexión junto con mi amigo Pepe, cuando habla de que, bueno, la mayoría en la Cámara de Legisladores está por esto. Sí estamos por eso, pero yo creo que hay que hacer la reflexión de realmente qué es lo que le conviene a México. Y eso es donde hay que centrar el debate. Es decir, tenemos que hacer un análisis de cara a la realidad económica del mundo y de México. Y dónde estamos hoy y con qué México va a ganar más. ¿Qué va a ganar México? ¿Qué vamos a ganar los mexicanos con esta apertura en el sector energético? ¿Qué representa para los de a pie esta reforma? Se habla de que la reforma no va a despetrolizar las finanzas nacionales, es decir, el petróleo seguirá siendo clave para generar la riqueza nacional, para pagar el gasto público sobre todo. ¿Cómo se pueden calcular los alcances de la reforma, senador? Mira, Pepe, si medimos el corto plazo por 12 meses, yo te diría que estamos ganando las reglas con las cuales en estos 12 meses vamos a empezar a sentar las bases para que el país esté caminando en una ruta
coherente, en una ruta racional que haga sentido, acorde a una realidad económica, con base en los recursos naturales que tenemos y con base en lo que estamos viviendo. Tenemos una producción petrolera que va a la baja. Tenemos una empresa que no tiene la capacidad de competir porque sus recursos, como lo sabemos, hoy por hoy están comprometidos con el PES. Y por otro lado, tenemos una Comisión Federal de Electricidad también con serios problemas de deuda y con una capacidad muy limitada de poder crecer y competir. Luego, entonces, si eso es lo que hoy nos sucede, lo que se propone con esta nuevo paquete de leyes, con esta nueva ingeniería que atiende a una realidad de decir hacia dónde debemos de caminar, de cara a lo que debemos de construir hacia el futuro, es, queremos un Pemex que tenga la capacidad de construir. ¿Cómo lo va a hacer? Pemex es una empresa que cuando decimos es de todos los mexicanos, sí, pero ¿de qué nos sirve si es una empresa que no tiene la capacidad de competir? Pemex tiene que estar en una construcción como lo han hecho las empresas noruegas, como lo han hecho las empresas, como lo han hecho en Brasil, como han roto con todas las reglas, inclusive nacionalistas, para alcanzar el estado óptimo. Y no quiero decir más cosas que Pemex necesita en México se necesita diversificar el riesgo, que hoy Pemex se come completito. Y eso se va a lograr, de la única manera en que se puede lograr es con participación extranjera y nacional, si cabe la oportunidad, para que Pemex se convierta en una empresa que pueda competir, diversificándose en el riesgo, en donde los mexicanos van a ganar, porque si hoy Pemex no le atina, perdemos todos. Si una empresa extranjera o nacional privada no le atina, pues pierde la empresa. Pero si todos le atinamos, ganamos todos en México con la exploración y con el aumento de la producción del petróleo. Esa es una de las cosas a las que hay que apostarle. ¿Por qué? Porque con el aumento de la producción en las condiciones actuales que vive el mundo en materia energética, necesitamos generar más petróleo para poder que ese petróleo, esa materia prima, se traduzca en dinero que el gobierno puede inyectar al aparato productivo, al combate a la pobreza, a la generación de empleos, al crecimiento económico. Y no como hemos venido en los últimos 10 años, cada vez ganando menos y con una empresa cada vez menos productiva. Eso por el lado de Pemex, Pepe y María Amparo. Por el lado de CFE, pues la historia también, volvemos a lo mismo, ¿qué es corto plazo? Si tú me dices en el corto plazo, hoy, de aquí a diciembre, van a bajar las tarifas eléctricas, por supuesto que no. No hay una varita mágica y el secretario Videgaray lo ha dicho con enorme claridad. Es decir, pero se están sentando las bases para que así sea. ¿Por qué? Porque como tú decías hace un momento, México, hoy el tema es cómo generamos energía eléctrica más barata. Venimos de utilizar una enorme cantidad de combustóleo, que es lo más caro. Ya tenemos una reconversión donde estamos utilizando ya más gas, que es más barato. Nada más que el gas lo estamos importando. Hay que empezar a utilizar el gas mexicano y para eso necesitamos gasoductos y para eso necesitamos inversión privada. Por otro lado, necesitamos apostar a las energías limpias. Necesitamos apostar a la energía hidroeléctrica. México, tú sabes el potencial que tiene por su agua, particularmente Chiapas, tú sabes el potencial que tiene. Ahí está anunciado, el presidente sabe, va a estar poniendo la primera piedra de Chicoacén 2, que es una inversión de $500 millones, con el cual se va a construir para el Banco de Energía Eléctrica de nuestro país, se va a aportar todavía más energía, más barata. Y de esta manera yo te puedo decir que en 1 año y medio, en 2 años, vamos a empezar los mexicanos a tener energía más barata, pero no por arte de magia, sino porque hoy se están sentando las bases para que así sea. Y eso es lo que se consiste en toda la reforma, de decir, a ver señores, esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí podemos hoy construir y trabajar, como ya muchos países lo han hecho, de que saben que han tenido que sembrar para luego cosechar. Y eso es lo que yo te voy a decir que es mi gran reflexión. Vamos en la ruta correcta, aunque efectivamente hoy por hoy no es lo más popular, por lo mismo es una visión de estadista, mi querida María Amparo y Pepe. Senador, no estoy haciendo malos augurios electorales, simplemente al contrario, esto es una cuestión benéfica, positiva que ha hecho el presidente Peña Nieto de no tomar sus decisiones con base en la posible rentabilidad electoral. Agregaría yo a los beneficios que usted, senador, está mencionando ahora en su intervención, que vamos a ampliar la capacidad de explorar, de explotar, de comercializar los hidrocarburos de este país, y sobre todo que vamos a tener, que esa es una de las cosas que hace a nuestro sistema económico poco competitivo, vamos a tener precios de los insumos industriales, de los insumos que utiliza el aparato productivo
productivo, mucho más competitivos a nivel internacional. Pero tengo una duda, senador, porque parece que estamos de acuerdo en cuáles serían los beneficios. Me parece que la teoría, el espíritu que anima a esta reforma energética en sus muy múltiples aspectos y muy complejos aspectos, está muy bien y se puede felicitar a diputados y senadores por esta iniciativa o este conjunto de leyes. La teoría está muy bien. Mi preocupación es la parte de las capacidades institucionales, senador. Platicaba hace un momento con Pepe Cárdenas, si no podemos gestionar el pago electrónico de las casetas, usted sabe muy bien lo que está pasando ahorita con IAVE, si no podemos gestionar la pavimentación de una calle, a mí me surgen grandes dudas de cómo vamos a gestionar en la práctica esta reforma para que nos dé los beneficios en los que usted y yo estamos absolutamente de acuerdo. Mira, María Amparo, con todo respeto, yo entiendo que en nuestro país nos enfrentamos con un sinnúmero de temas y de problemas por resolver. Yo creo que se está haciendo y herencias de muchos años no se pueden resolver de la noche a la mañana. Por lo que toca el tema energético, yo te puedo decir que el diseño institucional desde las reformas constitucionales hasta hoy las reformas en materia de leyes secundarias, está tendiendo a tratar de ver el mapa en su conjunto. Por eso la apuesta por la transparencia, por eso la apuesta porque Pemex se vuelve una empresa con niveles de empresa, ahora sí que con niveles de transparencia, de fiscalización, que le rindan cuentas a los mexicanos. Se está estableciendo en el Fondo Mexicano de Petróleo una transparencia a través de un comité técnico donde va a participar, si bien Banco de México, que tiene hoy una autonomía que nos la ha aprobado de sobra, una autonomía técnica y moral de sobra. Por un lado tenemos la Secretaría de Hacienda y por otro lado va a haber 4 integrantes. O sea, hay un enorme esfuerzo por buscar transparencia y caminar un esquema que rinda cuentas y en donde trataremos ir resolviendo efectivamente. Yo no sé si el día de mañana una de las empresas que participe extranjera pueda quebrar y generar algún tipo de problema, pero aquí en México, como en todo el mundo, esas cosas pueden suceder y se van a arreglar conforme a reglas establecidas, en donde lo que sí te puedo dejar por hecho es que México no va a perder cuando estemos con reglas transparentes y justas. Lo que hoy estamos haciendo es apostarle a un andamiaje institucional clase mundial, en serio, no como lo que se venía diciendo de CFE, que teníamos una empresa de clase mundial y cuando el presidente Peña Nieto llegó al poder se dio cuenta que no era ni cerquita. Por eso la urgencia de hacer esa reforma. En este caso, yo creo que la visión, como se dijo en un momento, es lo que hay que recalcar. Aquí no hay una rentabilidad política lo que se está buscando, pero tampoco hay una condena. Tenemos nuestro espacio para competir y lo vamos a hacer. Pero por lo que toca la visión de Estado del presidente, es una visión que simple y sencillamente consiste en hacer lo que se tiene que hacer. Y es un modelo, el que se está haciendo en México, es un modelo probado en el mundo. No estamos inventando nada nuevo, Pepe y María Amparo. Si nosotros nos vamos a los diferentes esquemas de ley de ingresos de hidrocarburos, nos vamos al tema del Fondo Mexicano del Petróleo, son temas probados en muchos países y que sabemos que son diseñados para generar buenos resultados. Habrá cosas que ir corrigiendo. Por lo que toca a la participación de empresas privadas, tampoco estamos descubriendo ahora sí que el agua tibia. México hoy se está abriendo, pero llevan muchos otros países con experiencias similares, en donde los esquemas privados de seguros que garantizan que el Estado mexicano no pierda, creo que se ven ampliamente compensados. Creo que hay una enorme capacidad de resolver problemas a través de esta iniciativa. Creo que se está logrando un paso gigantesco. Hay un parteaguas en México, en donde la administración, el presidente Peña Nieto y su administración ha sido muy clara. Han sido casi 20 meses, 21 meses, en donde se ha dedicado a construir la base y el andamiaje que durante décadas... Senador, pero ya hubo una primera víctima de esta reforma energética, no me digas que no, y es el sindicato petrolero. El sindicato petrolero que ha sido desplazado de la relación laboral, ahora con la nueva Pemex. Hay 150,000 trabajadores que tienen ciertas condiciones de prestaciones. Ellos no tienen la culpa de tener las ventajosas prestaciones que ahora gozan. Eso es culpa de una relación perversa
entre el gobierno en su momento, el viejo PRI, etcétera, y el sindicato petrolero coludido y corrompido. Cierto, eso ya se acabó. ¿Qué va a pasar en adelante? Pero ¿qué va a pasar con los que se quedaron con este problema? ¿Qué nos va a pasar a nosotros que tenemos que pagar parte de esos pasivos que suman prácticamente 1.8 billones de pesos? Pepe, entiendo perfectamente lo que me dices y respeto ahora sí que el compromiso y la disposición del sindicato de asumir la disposición de negociar sus condiciones laborales. Entiendo los derechos adquiridos, entiendo el pasado, pero las futuras generaciones de México no tienen por qué pagar por algo que nosotros hoy podemos resolver. Y eso es justo lo que el presidente Enrique Peña Nieto está asumiendo. Y no es un tema sencillo, como tú bien lo dices, porque aquí no hay todos ponen, ni todos, aquí hay una compensación, o te diría yo, una distribución de las cargas en donde todos nos va a tocar poner algo. Y lo digo con reserva, ahora sí que con la reserva del caso de que el sindicato es consciente, es responsable, y si bien no es un tema fácil, yo sé que vamos a llegar a mejores condiciones que le permitan a Pemex y a CFE, porque también no hay que dejar fuera el CFE del tema de su sindicato, a condiciones en donde al final de cuentas vamos a tener mejores empresas públicas. Pues senador, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta comunicación. Tenemos que escuchar aquí todas las voces, así como hemos dado pie a que escuchar lo que opinan los que se oponen a la reforma, que son los grupos de izquierda, que tienen su respetabilidad y representatividad. Bueno, hay una mayoría que se impone en sus criterios y nos va a entregar esta reforma, iniciativa del presidente de la República, que esperemos pronto ya se consolide. Estamos a punto ya de que se logre. Falta una discusión de ¿cuántas minutos faltan por discutir? Pues digamos que estamos ya en la recta final, Pepe. Estamos ahorita en este momento terminando, ya votamos en lo general lo que toca la ley de ingresos sobre hidrocarburos, y lo que te digo es, nos queda el último tramo, pero déjame hacerte una última reflexión, Pepe, si me lo permites. Por favor. Te robo 2 minutos a ti, auditor. El tema no es, las reformas son un medio. El fin es que necesitamos un México que crezca. Tú lo has dicho muchas veces en tu programa, no estamos creciendo lo suficiente, María Amparo no me va a dejar mentir, con el crecimiento económico que México tiene hoy. No hay manera que nosotros le podamos garantizar un futuro, próspero a las nuevas generaciones. Necesitamos apostarle a crecer económicamente, y claramente en el programa de democratización de productividad que ha llevado el secretario Videgaray y que lo trae como programa el presidente, eso es lo que sigue después de las reformas. Necesitamos que todo el esfuerzo que se está haciendo ahorita, que en el corto plazo lo vamos a ver en el gasto público aplicado a las grandes obras de infraestructura que generen empleos y que generen crecimiento económico. Eso es a lo que hay que apostarle en el corto plazo. Tenemos un gran presupuesto, hay que aprovecharlo. Y en el mediano largo plazo iremos sumando las piezas, Pepe, para que esto se convierta en algo que nunca nos sabremos de arrepentir. Y te lo digo yo en lo personal, comprometido. Estamos en el rumbo correcto, apostándole por algo que sí podemos pensar que le vamos a heredar a nuestros hijos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Luis Armando Melgar, por esta conversación, esta comunicación con la doctora María Amparo Casar y con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias a ustedes. Buenas noches y gracias. Gracias igualmente. El senador Luis Armando Melgar, él es partícipe en esta discusión, en este debate sobre los temas energéticos que, bien dice, no son muy populares. Es fuerte la discusión que está teniendo lugar ahí en el Congreso. A mí me preocupa todo el tema sindical, me preocupan los liderazgos del sindicato, me preocupa el señor Romero de Champs, si ya es un dinosaurio que pasó a la historia, o todavía hay viabilidad sindical, ya no hay. Creemos que ya el sindicato no se sienta en la mesa del patrón, porque ya lo echaron de la mesa del patrón, pero no sabemos si desde la cocina todavía les puede escupir la sopa. Vamos a una pausa. Doctora Casar, ¿nos permites? Claro. ¿O algo más? No, nada más, ojalá y tenga razón los senadores del PRI, bueno, la coalición PRI-PAN-Verde que votó esta reforma, y que seamos capaces de sacarle todo el potencial que tiene. Eso es mi único deseo, porque creo que es una buena reforma. Entonces, si pero tú dijiste un punto clave. Si no estamos siendo capaces de gestionar el cambio del sistema llave, donde el director del CAPUFE, que Benito Neme, es, por cierto, compadre del presidente, está al frente y ya ha hecho un cambio ahí muy extraño, favoreciendo a un empresario
que tiene que ver con el transporte, con el Estado de México, en fin, quitando una empresa que operó 10 años o 9 años, y ahora resulta que pues toda esta operación le está costando muy caro al gobierno y a Capufe, porque se hicieron mal las cosas y tendrá que comparecer ante el Senado. Si no somos capaces del asunto llave, bueno, ¿qué va a pasar con el asunto Pemex, el asunto como nos CFE? dijo Jerry Brown, aguas, yo nada más les pongo un foco rojo. A nosotros varias empresas privadas nos han querido meter goles, yo le deseo a México que no le metan goles, pero es complicado el asunto, así que ojalá y el senador Melgar tenga razón y esto aprendamos y llegue a buen puerto la práctica de la reforma energética. Gracias, doctora Casar. Buenas noches, la doctora María Amparo Casar en su juicio. Hagamos una pausa breve y vamos con más noticias. Hoy las noticias de la CENTE dan cuenta de otro acto de vandalismo ocurrido ahora en contra de las instalaciones, las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Michoacán, ubicadas en la ciudad de Morelia, precisamente la capital. Están protestando los maestros de la coordinadora para exigir la liberación de 5 normalistas, quienes fueron detenidos anoche allá justamente en Morelia. Traían unos machetes, dicen los de la CENTE, que usan para sus labores de poda en las escuelas y los están acusando de delincuencia organizada. Esto lo declaró Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la sección 18 de la coordinadora. De acuerdo con el representante magisterial, la detención fue realizada por policías michoacanos. Los estudiantes iban en una camioneta cuando los pararon para una revisión y se los llevaron detenidos. Llevaban machetes, los acusan de delincuencia. De la detención reportada por el magisterio, las autoridades no han emitido información. La movilización también se ha hecho para exigir el cumplimiento de pagos que tiene atrasados el gobierno del estado con algunos maestros. Vamos con Leovigildo González, reportero de la agencia Cuadratín, la agencia informativa Cuadratín desde Morelia. Leovigildo, tú tienes el tema en las manos, adelante. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, bueno, y realizaron desde la mañana de hoy diversas manifestaciones, sobre todo estudiantes normalistas y maestros, para exigir la liberación de 5 alumnos que fueron detenidos por elementos de la policía ministerial, acusados de asociación delictuosa por diversos hechos que habrían cometido en meses anteriores. Todo comenzó al filo de las 10 de la mañana, donde se apostaron aproximadamente unos 2,000 alumnos normalistas, así como maestros, en las afueras de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Morelia, en donde pedían la liberación de estas 5 personas, y bueno, posteriormente realizaron una serie de manifestaciones afuera de Casa de Gobierno, además de en diversas dependencias estatales, Pepe. Pues te agradezco la información, desde luego, Leovigildo, y estaremos atentos por estas manifestaciones, marchas de los maestros de la CENTE que apoyan a los normalistas. Así es, estamos pendientes. Buenas tardes. Claro, por supuesto, estaremos pendientes. Allá en Oaxaca también hoy la CENTE dio nota, pues, porque están analizando el anteproyecto educativo en la sección 22, donde los maestros de la coordinadora han cometido también actos vandálicos al ocupar de manera violenta algunas zonas comerciales, al bloquear carreteras, al haber destrozado materialmente la sede del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca en días pasados. Ellos se están oponiendo a la reforma educativa. Ellos han elaborado un documento y dicen que lo quieren discutir con el gobierno del estado de Oaxaca, y para que este documento sea parte de la ley estatal de educación. Contiene conclusiones de foros que organizó la sección 22 y el proyecto alterno que elaboraron los maestros. Ellos están exigiendo, con sus manifestaciones, sus protestas, sus movilizaciones, ser tomados en cuenta en este anteproyecto educativo y no ser receptores solamente de instrucciones sin que su punto de vista sea tomado en cuenta. Hoy no hubo actos vandálicos en Oaxaca, lo cual también por supuesto es noticia. Tenemos comunicación en este momento con Juan Antonio Jiménez. Él tiene datos de la fuga de un reo de un hospital en la Ciudad de México esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Antonio? Buenas noches.
Gracias, Pepe. El secuestrador José Luis Ángeles Bernal, quien purgaba una sentencia de 66 años y 8 meses de prisión en el reclusorio Oriente, se fugó en la mañana de este martes cuando estaba siendo atendido en un hospital ubicado en el perímetro de Iztapalapa. Su desaparición se reportó a las 7 de la mañana luego de recibir diálisis en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, el cual se ubica en Avenida Tláhuac, número 4866, esquina con Zacatlán, en la colonia San Lorenzo Tezonco. La subdirección jurídica del reclusorio Oriente presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la evasión de este interno. Cabe precisar que el refugado ingresó al hospital desde el lunes y era custodiado por los técnicos penitenciarios Héctor Vázquez Pacheco y Víctor Manuel Labastida Galván, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial. Como se recordará, José Luis Ángeles, alias El Colín, El Tolín o El Gordo, era un presunto integrante de la banda de secuestradores denominada El Guillo, y durante las investigaciones en su contra, este sujeto admitió haber participado en al menos 7 plagios en agravio de comerciantes de Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. Su labor dentro de esta banda de secuestradores consistía en levantar a las víctimas, negociar y cobrar los rescates, por lo que se había especializado ya en las negociaciones. Su captura se registró el 3 de marzo del 2010 en inmediaciones de la colonia Isidro Fabela. Este sujeto contaba con 2 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro agravado al momento de ser detenido. Pepe, el reporte. Muy completo, gracias Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. O buenas noches ya, porque son las 7 hora del centro de México. Vamos a Cuernavaca, Morelos, con Liliana Sámano, corresponsal de Grupo Fórmula. Fue asesinado un doctor allá en Temixco, Morelos. Resulta que lo iban a secuestrar, se resistió y lo mataron. Liliana, te escuchamos con la información. Adelante, por favor. Pepe, te saludo con gusto y a la audiencia. Así es, tal como lo anticipas, el doctor Marino Román Miranda fue ultimado hoy afuera de su consultorio aproximadamente a las 11 de la mañana. Solo se sabe que sujetos que viajaban a bordo de una camioneta negra lo atacaron a quemarropas. Y bueno, hay 2 versiones, aunque todavía no confirmadas por la Fiscalía General de Justicia. La primera es, como bien señalas, que se resistió a un levantón o un secuestro, y la segunda tiene que ver con que no accedió a estas extorsiones que, bueno, se han vuelto rutinarias por parte de la delincuencia organizada. El doctor Marino era muy conocido en el municipio de Temixco, que colinda al sur con Cuernavaca, apenas a unos 10 minutos de la capital del estado de Morelos. Bueno, llamó la atención que el hecho violento se suscitó a plena hora del día, antes del mediodía, a las 11 de la mañana, cuando el doctor se encontraba justo afuera de su consultorio, ubicado en la calle 10 de abril de la colonia Plan de Ayala del municipio de Temixco. Es el reporte, Pepe. Agradecemos la información, Liliana Sámano, desde Cuernavaca, Morelos, a través de Grupo Fórmula. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hubo violencia allá en el estado de Guerrero, en Arcelia, Guerrero. ¿Qué fue lo que pasó? Incendiaron 4 camiones de Coca-Cola. Lupita Gutiérrez, corresponsal, siempre atenta y pendiente, nos informa. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Muy bien, saludándote con gusto y por supuesto también al auditorio, decirte que en efecto por este motivo elementos del Ejército y de la Marina han asumido ya el control en el municipio de Arcelia, Guerrero, ante estos hechos violentos, como apreciamos en las imágenes. De acuerdo al parte de los conductores de la empresa refresquera Coca-Cola, dieron a las autoridades, pues señalaron que 2 camiones repartidores y 2 autos del área de ventas de esta empresa fueron incendiados por no ceder, Pepe, por no ceder a extorsiones. La Procuraduría General de Justicia en Guerrero ha informado mediante un comunicado que han iniciado ya la investigación por estos hechos. Las 4 unidades, Pepe, en los 2 camiones repartidores de refresco y 2 de ventas, les fueron robados horas antes y posteriormente fueron localizados incendiados. Cabe mencionar, Pepe, que la base de Coca-Cola que distribuía en Arcelia ya fue cerrada desde hace 2 semanas y el producto o el refresco es surtido desde Ciudad Altamirano. Por este motivo pues ya se hizo presencia por parte de elementos del Ejército y de la Marina en este lugar. Pepe, mi reporte. Gracias, Lupita. Quedamos atentos y pendientes como siempre. Atentos y pendientes. Gracias, muy buenas noches, Lupita Gutiérrez. Con este incidente ocurrido en Arcelia, en el estado de Guerrero, se investiga lo que ha sucedido, quién está operando esta extorsión en contra de esta empresa que se negó a pagar
ahora sí que el derecho de piso o derecho de operación, y le quemaron 2 camiones más otros 2 vehículos de la empresa. Aquí en el DF cayó un asaltante de relojes finos. Juan Antonio Jiménez, ¿qué tan fino es el asaltante? Así es, Pepe, la Procuraduría Capitalina capturó a Eduardo Pierre Ramírez Aldana, quien junto con otros 2 sujetos más están relacionados con un par de averiguaciones previas por el delito de robo agravado calificado en contra de automovilistas y transeúntes del sur y poniente de la Ciudad de México, a quienes después de amagar con un arma de fuego los despojaban de sus relojes finos. Cabe destacar que este sujeto cuenta con 2 ingresos al reclusorio Oriente, donde cumplió una sentencia de 6 años por los delitos de robo con violencia. Quedó asentado en la averiguación previa que el pasado 3 de agosto, en un operativo implementado por agentes de la Policía de Investigación y en atención a denuncias ciudadanas de robo transeúnte en la zona, detectaron en calles de la colonia agrícola oriental a dicho sujeto, quien al percibir la presencia de los agentes de la Policía de Investigación se puso nervioso y se echó a correr para darse a la fuga. Tras una persecución fue asegurado y se le encontró en su poder un reloj de marca que costaba 30,000 pesos, y al cuestionarlo, él terminó por aceptar que se dedica al robo de relojes finos a mano armada, por lo que fue puesto a disposición de la representación social, donde se le relacionó con 2 averiguaciones previas por este delito, una de ellas cometida en el mercado de las Flores de San Ángel y la otra en la colonia Jardines del Pedregal. La fiscal de la Agencia Central de Investigación, la Agencia 50, Lucía Reza Jiménez, mencionó la forma de operar de este sujeto, en el cual también él, para robar a las personas, pues se fijaba si eran gente que fuera fina. Él manifiesta que junto con la persona que lo acompaña, casi siempre se hace acompañar de otro sujeto, se va a zonas comerciales o colonias donde puede haber personas que tengan una solvencia económica, busca la media afiliación de la persona, que venga bien vestido, que se vea fino. Él decía que también hay personas que las observa por su físico finos y observan los relojes que traen, ¿no? Con los elementos de prueba y el reconocimiento pleno de las víctimas, el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de Eduardo Pierre Ramírez, de 27 años, quien ya fue puesto a disposición de un juez penal en turno del reclusorio Oriente, acusado por el delito de robo agravado calificado. Pepe, el reporte. ¿Qué hay? ¿Son los mismos que asaltaron a Edith González? No, nada que ver estas personas, Pepe, son aparte, son ajenos. Tengo entendido que ya hay sospechosos detenidos como probables responsables del asalto a la actriz. No han confirmado todavía las autoridades capitalinas esta información, Pepe. Lo único que se nos ha dicho hasta estos momentos es de que las investigaciones continúan. Las investigaciones continúan, te agradezco. Sí, será confirmado por la autoridad de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pero al parecer ya hay por lo menos un detenido, quizá 2 detenidos, quienes participaron en el asalto a Edith González, quien llegaba a un centro comercial en el sur de la Ciudad de México hace 15 días con su esposo. Estaba mirando unos lentes del sol y todo esto, y de pronto se les acerca un tipo con la camisa de fuera, saca un arma, encañona a la actriz, le pega un par de gritos, le quita el reloj, también al esposo lo obliga a entregar su reloj y sale corriendo. Bueno, este sujeto, este gordito de la camisa, bueno, gordo, hijo de la fregada, el de la camisa azul, sale corriendo, pues parece que lo tienen agarrado, gracias al video de donde se ve a la actriz que está haciendo la compra. Cuando le llegan, la atacan y le quitan todo y le meten un susto tamaño grande. Bueno, pues hubo la denuncia correspondiente, en fin, y al parecer ya está detenido. Esto lo deberán de anunciar las autoridades en cualquier momento para poder mostrar su fotografía. Si usted ha sido cliente de este señor, pues a lo mejor lo puede identificar y puede ayudarle a Edith González y a otros a afincar las responsabilidades correspondientes. Seguiremos informando, hagamos una pausa mientras y regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Es la hora de opinar, son las 7:18 p.m. Claro. Así es, Zuckerman, listo y dispuesto. Hemos estado discutiendo sobre el tema de la reforma energética, ya pasó en lo general la penúltima minuta. Estamos pues en el borde de que esto ya termine, para que sigan llegando leyes a Los Pinos para ser promulgadas por el presidente de la República. Se están ultimando detalles, la Cámara de Senadores está revisando el trabajo que hizo la de diputados en la parte financiera que le compete solamente a diputados. Así es. Y ya todo listo para la votación. Está muy duro el debate,
porque claro, en uso de su derecho democrático a disentir, los partidos de la izquierda han criticado duramente la reforma, dando cualquier cantidad de argumentos, lo cual, insisto, es sano para la democracia. Claro, desde luego. Pero ya se va a dar por un hecho la aprobación de la reforma, si no hoy, mañana o pasado, en cualquier momento, y adelante. ¿Qué va a pasar en México a partir de que esto ya se concrete como un hecho? Mira, Pepe, yo creo que estamos viendo, buenas noches, buenas noches, a toda la audiencia. Yo gracias. Creo que estamos viendo el cierre de la primera etapa de este gobierno. Y me atrevería a decir que vienen cambios importantes y te voy a decir por qué. Primero que nada, el presidente Peña Nieto, siendo candidato, desde que fue candidato, prometió que iba a sacar adelante una serie de reformas que se venían discutiendo en el país desde hace muchos años. ¿Cuántos años por lo menos llevamos? La energética 20. No, bueno, y de todas las demás, la telecomunicaciones, la educativa, la laboral, en fin, llevamos muchos años hablando de esto. El entonces candidato Peña Nieto lo prometió. Una vez que llegó al poder, recuérdate, desde el primer día, desde su primer discurso, prometió sacarlas durante la primera parte de su administración, y bueno, y resulta que cumplió. Y yo te tengo que decir aquí, sí, que honor a quien honor merece, y hay que decir que el presidente Peña Nieto honró su palabra, se convirtió en un presidente reformista, ha sacado realmente reformas impresionantes, cambios de paradigma, cambios de modelo importantísimo, como permitir la participación del capital privado en la industria petrolera, como permitir la reelección de diputados, senadores y alcaldes, como el tema de ponerle castigos a las empresas preponderantes en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Está el tema desde luego de la reforma educativa, de poner a la evaluación como el centro del instrumento más importante para castigar y premiar a los maestros. En fin, creo que no podemos menospreciar que el presidente Peña Nieto ha logrado algo muy importante con las reformas. Y esto lo ha logrado gracias a una gran operación política. Si me preguntas a mí, ¿qué es lo que ha destacado de esta primera parte de la administración de Peña Nieto? Ha sido, sin lugar a dudas, la operación política. ¿Quiénes han sido los operadores políticos del presidente Peña Nieto? Bueno, básicamente. Yo te diría tres personas. No, bueno, primero en su círculo íntimo 3 personas, que son el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Esos son los 3, digamos, que negocian, y desde luego ha tenido sus brazos en el Congreso, gente pues que conoce mucho el Congreso, como es desde luego Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, y otro zorro de 1000 batallas como es Emilio Gamboa en la Cámara de Senadores. Entonces mira, la operación política ahí está, logró disciplinar su partido. Eso se dice rapidito, pero la verdad es que mucha gente dentro del PRI no quería estos cambios y lo logró disciplinar. Luego con la oposición, sobre todo con el PAN y el PRD, sobre todo con el PAN yo te diría, pues logró negociar, logró hacer quid pro quo, yo te doy esto a cambio de esto otro, logró hacer política. La negociación es el instrumento más importante de la política, Pepe. Y luego incluso hasta con sus más férreos opositores, como es la izquierda radical de López Obrador, yo te diría que aprovechó la coyuntura, la debilidad que tiene en este momento la izquierda mexicana, que se está dividiendo, la formación del partido de López Obrador, etcétera, para pasar estas reformas. Entonces yo creo que no podemos menospreciarle, incluso yo creo que hay que aplaudirle la capacidad de operación política a Enrique Peña Nieto. Yo digo que el lema de este primer tramo de la administración fue mucha política y poca administración, porque del otro lado, y tú lo hablabas precisamente con María Amparo Casar, pues estaban tan concentrados en pasar las reformas que abundan las historias, Pepe, de un gobierno que no administra bien en el día a día, que hace estos ridículos como lo de la llave, que hace... También hay problemas en el tema de la obra pública, lo ponía muy bien el otro día Enrique Quintana en su columna del Financiero, en donde ves que están gastando pero no están construyendo. En fin, hay múltiples problemas en el área económica, no se diga, el país sigue sin crecer. Entonces, ¿qué sigue? Pues yo creo que tienen que cerrar esta
esta etapa de reformas, cantar victoria. Del gobierno reformatorio. Pues sí, el gobierno reformista, Pepe, ¿qué pasó? Reformatorio, porque a eso se ha aplicado. Bueno, yo creo que el presidente mismo va a promulgar rápidamente la reforma energética, y el próximo 1 de septiembre me atrevería a decir que va a aprovechar ese discurso para lanzar una nueva etapa de su administración. ¿Cuál es esa nueva etapa? Viene muy interesante, paréntesis, claro. Perdón que te abra un paréntesis. Sí. Viene ya preparar al Partido Revolucionario Institucional y claro, todos los demás también, para las elecciones federales. 2015, claro. Y vienen ajustes en el gabinete, porque ¿de dónde va a salir la gente, los hombres y las mujeres? Acuérdate que ahora es obligación la paridad de género. Sí, claro. Entonces, ¿dónde van a ser los hombres mexiquenses o de cualquier estado de la República priistas y las mujeres de todos los demás partidos y del PRI también, para ofrecer justamente en el periodo electoral del 7 de junio del año entrante? Muchos de esos quieren ser gobernadores. Claro, entonces tendría que haber movimientos en el gabinete. Bueno, yo creo que va a haber movimientos en el gabinete. Pero te interrumpí, perdón. No, tienes toda la razón, a eso iba. Creo que va a haber muchos, no sé si muchos, pero algunos cambios en el gabinete, porque vienen las elecciones del 2015, pero también creo que el nuevo, o sea, si me preguntas a mí cuál es el desafío siguiente de la administración, pues es administrar, es implementar bien estos cambios. Gestionar ya ahora sí los cambios, porque son muy duros, tanto en el tema de telecomunicaciones, como en el petrolero, como en el eléctrico, etcétera. Y yo me pregunto, ¿estos funcionarios de primer, segundo y tercer nivel que tiene el presidente Peña Nieto son los adecuados para implementar estos cambios? Yo veo que muchos de ellos tienen un perfil más político que tecnocrático. Si me preguntas, yo creo que lo que sigue es muchos de estos sectores que fueron reformados, pues cambiar y poner a expertos, a técnicos que efectivamente puedan implementar los cambios bien. Sobre todo, ¿cuál? Pues la reforma energética, porque la reforma energética es dentro de todas estas reformas, lo hemos dicho, la madre de todas las reformas es la reforma energética, y tiene que empezar a dar buenos resultados lo más pronto posible, para llegar al 2018, porque les importa mucho el 2015, sin lugar a dudas, electoralmente, pero más les importa el 2018, y quieren llegar en el 2018 ya creciendo con una economía consolidada, con un crecimiento extra debido a la reforma energética. Entonces yo creo que estamos viendo, para resumir, Pepe, el término, estamos viendo cómo está acabando una primera fase de esta administración muy exitosa en lo político y que deja mucho que desear en lo administrativo, y creo que la siguiente etapa pues ya no se va a necesitar mucho lo político en el Congreso, se va a necesitar lo político en lo electoral sin duda alguna, pero lo que viene yo creo que es el reto administrativo, el reto de implementar, es decir, lo que debe de hacer un poder ejecutivo, Pepe. Magnífico análisis. Si gustas, el próximo jueves, te invito a que le entremos un tema también muy sabroso. A ver. Después de que a mediados de junio el Consejo del Instituto Nacional Electoral decidió que las candidaturas independientes no tendrían representación ante el Instituto Nacional Electoral, precisamente, se acaba, vino una controversia con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora ya va a haber representantes de las candidaturas independientes para ser escuchados y derrotados y oídos y peleados. Como los partidos. Como cualquier partido, van a tener ya su representante las candidaturas independientes para ser escuchados, insisto, van a tener recursos de oficinas, este tipo de cosas, y tiempos para poder competir. Eso es fundamental, ¿no? Y es muy interesante, es un tema que ahorita con tanto revuelo de la reforma energética no le hemos puesto mayor atención. Acaba de salir ayer. Es que fíjate, cuando el presidente promulga la reforma energética, ¿en qué nos vamos a empezar a concentrar los medios y los partidos políticos? En lo electoral. Y ahí viene este tema, Y ahí viene este tema. De hecho, ya lo estamos viendo. Salió el otro día, ¿no viste? Una encuesta interesantísima en el periódico Reforma de lo que pasaría en la capital si las elecciones fueran el día de hoy, ya con la incorporación de Morena. Y ves cómo Morena le quita tantos puntos al PRD, que lo pone en una situación donde puede perder delegaciones, puede perder presencia en la Asamblea Legislativa, en fin, se va a poner bueno el asunto. Morena, que por cierto, ¿ya viste a quién designó como su representante en el INE? ¿Te acuerdas de Horacio Duarte? Sí, cómo no, claro. El que defendía a López Obrador durante el desafuero, ahí en la Cámara de Diputados. Sí.
él va a ser el representante Morena frente al INE. Va a estar muy interesante cuando haya debates en el INE. No, es buenísimo, Duarte. Es buenísimo. Es bueno. Sí, calibre grande. Sí, así que bueno, ya estamos cerrando esta etapa, Pepe, muy interesante. Pero ya estamos viendo lo que viene. Pues sí. Porque esa es nuestra obligación. Así es, Pepe. Le entramos el próximo jueves, ¿te parece? El tema electoral ya de una vez. Vamos viendo vamos viendo. ¿Cómo están las bases pues para empezar el año electoral? Que arranca cuando en octubre por única ocasión. En octubre, porque acuérdate que ya se van a junio, van a ser el primer domingo de junio. Se acorta un mes pues el año electoral en esos términos. No son 12 meses, sino el año electoral corría de octubre a julio. Sí. Ahora va a correr de octubre a junio. Así es. Bueno, un mes menos. Con 3 nuevos partidos. Con tenemos 10, nuevos, con un nuevo instituto. Con un nuevo modelo. Porque yo te voy a decir, más importante que la elección federal va a ser las elecciones en los estados. Vienen estados Nuevo León. ¿Son cuántos estados? 6 o... Son 17, pero 9 procesos, pero 9 son 9 para gobernadores. Ahí se va a poner sabroso. No, y unos interesantísimos. Venga, el jueves le empezamos a entrar. ¿Te parece? Gracias, Leo. Leo Zuckerman, la hora de opinar, ya opino, ya se va. 7:30 p.m. regresamos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. En un momento estaremos en contacto con el doctor Mauricio Mechulam, internacionalista, catedrático de la Universidad Iberoamericana, para analizar el tema de Medio Oriente, lo que está ahí pasando. Primero pongamos el contexto apropiado. Hay en este momento operando una tregua de 72 horas en este conflicto allá en Gaza. Hay expectativa mundial. La información la tiene Lina Correa. Estas afirmaciones confirmaron el respeto a los términos del cese al fuego establecido por 72 horas, tras un mes completo de hostilidades. Durante este periodo, más de 1.800 personas perecieron, 80 de ellos eran civiles de origen israelí y la gran mayoría civiles de ascendencia palestina, lo que también es indicativo de las violaciones de las partes y de distintas formas al derecho internacional humanitario. Esta mañana todo ha estado en calma. Desde las 8 de la mañana no se han registrado incidentes, unos 17 morteros que fueron lanzados justo antes de la hora pactada, pero después de eso todo se ha mantenido en calma. Nuestras fuerzas mantienen sus líneas defensivas y están preparadas para cualquier eventualidad. Y es que la desconfianza es lógica y ancestral, pero el cumplimiento de este pacto de 72 horas es aplaudido por todas las partes que han tratado por 6 veces de concretar los términos de un cese al fuego, que resta la intensidad que alcanzó en el último mes el legendario conflicto en el Oriente Medio. Ciertamente Estados Unidos apoya la más reciente propuesta de cese al fuego de 72 horas que hasta ahora parece ser respetado por las dos partes. Por semanas, Estados Unidos, desde el presidente y el secretario de Estado, han estado activamente en contacto con el liderazgo israelí y palestino, además de la ONU, la Liga Árabe y otras partes relevantes como Egipto y Qatar, tratando de frenar la violencia y trayendo a las dos partes a la mesa para resolver este conflicto. Y es que quienes han actuado como facilitadores, entre ellos el secretario de Estado John Kerry, van por un acuerdo duradero. Por eso la importancia de mantener estas 72 horas de tranquilidad entre Israel y el pueblo palestino es, por un lado, frenar el baño de sangre, por otro, sentar las bases de una negociación de paz sostenible. Y hemos sostenido que un cese inmediato de hostilidades es crítico para generar la clase de calma en la cual negociaciones pueden ocurrir. Las primeras horas de cese al fuego han permitido revelar la extensión de los daños sufridos por la población civil. A esto viajó expresamente el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y este fue su mensaje al mundo tras el primer recorrido por uno de los vecindarios más afectados por los ataques de Israel en la Franja de Gaza. He visto las heridas de la guerra aquí y esto me deja con un profundo estremecimiento por lo que he visto, además con rabia y frustración por el hecho de que no fuimos capaces de prevenir lo que está pasando. Si el cese al fuego se cumple, las partes han manifestado su intención de abrir una puerta de diálogo sostenible, y eso es justamente lo que el mundo espera. Si vine hasta aquí lo hice con una fuerte determinación. Esto no se puede repetir, tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacer más. Esto es lo que está ocurriendo, ¿cómo lo están viendo los analistas? Doctor Mauricio Mechulam, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escuchar tu punto de vista. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y pues sí, creo que estamos empezando a entrar en la etapa de los balances. Yo creo que estamos, ojalá no nos desdigan los hechos, ojalá que verdaderamente entremos en un momento de calma que es indispensable para poder verdaderamente pensar, primero, qué falló, segundo,
qué es lo que se está y no se está resolviendo. Y tercero, si se espera una próxima ronda en algunos meses o algunos años más, ¿no? Eso es lo que tú estás vislumbrando luego de los últimos acontecimientos, las últimas informaciones. Al parecer ha funcionado la presión de Naciones Unidas y de Estados Unidos para convocar a los contendientes a buscar una salida. Efectivamente, mira, en realidad este conflicto inicia sin el verdadero interés, aunque parezca extraño, así fue. No había un verdadero interés por ambas partes de escalarlo al nivel que se escaló, pero ya los hechos, una vez suscitados, los meten en una espiral de violencia ascendente que generan una escalada, acción, reacción, tras lo cual era muy difícil para cualquiera de las dos partes salir a la mitad de este asunto. Entonces, aparentemente, las dos partes consideran que han conseguido ciertos logros, son logros de carácter distinto. Del lado israelí posiblemente estamos hablando de logros materiales en términos militares, del lado de Gaza seguramente se hablará de logros más bien de carácter político, simbólico, en un conflicto claramente asimétrico, obviamente, y por lo tanto la mediación internacional empieza a tener ya algo de eficacia, cosa que no había demostrado en las últimas semanas. Pero también la presión internacional contra Israel ha rendido frutos, toda vez que se ha generado un ánimo adverso en la comunidad internacional por la como dices tú, el desequilibrio que hay en este conflicto. Sin duda, esto es una especie de guión prescrito, fíjate. Así ha sucedido en conflictos anteriores, el de 2006 con Hezbollah, 2008, 2009 también con Hamas y el de 2012 con Hamas. Pero fíjate lo que sucede. En 2012 hay una presión internacional a medida que los civiles del lado palestino empiezan a aumentar las pérdidas civiles del lado palestino, lo cual siempre sucede, es algo desgraciadamente que así sucede siempre, pero en 2012 esta presión internacional a la que tú haces referencia tiene mucha mayor eficacia y por lo tanto el conflicto no escala al nivel que lo vimos escalar en esta ocasión y por lo tanto mucho menos gente muere y las hostilidades no llegan al nivel que llegaron. Entonces la pregunta es ¿por qué la presión internacional no tuvo esa eficacia en esta ocasión a pesar de que las muertes palestinas estaban subiendo al nivel que estaban subiendo ya desde hace 2-3 semanas, ¿sí me explico? Y esto solamente es explicable porque las dos partes no encontraban aún que habían cumplido con los objetivos militares que se habían establecido y desafortunadamente se tuvo que llegar hasta lo último, ¿no? Un conflicto con saldos verdaderamente lamentables. Doctor Meshulam, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta comunicación con Grupo Fórmula. Encantado, Pepe, cuando gustes un saludo a toda tu audiencia. Igualmente para ti, hasta luego. El doctor Mauricio Meshulam, él es internacionalista, catedrático de la Universidad Iberoamericana, a quien agradecemos mucho esta colaboración especial. Hagamos una pausa, regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Todos los días en el ferrocarril suburbano, en el tramo que va de Tlalnepantla a San Rafael, se ha afectado el servicio. Sin embargo, no se ha suspendido la operación. Ha habido solamente demoras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues la caída de una catenaria sobre un parabrisas de uno de los trenes en este tramo que le menciono provocó que se afectara el servicio. La caída de la catenaria provocó que se suspendiera el suministro de energía eléctrica en las estaciones. Se está trabajando para regularizar el servicio lo más pronto posible. En este momento los trenes presentan demoras por este inconveniente sin que esté afectado ningún tren del sistema. Es lo que dice un comunicado del ferrocarril suburbanos, del tren suburbano. También se ofrece una disculpa a los usuarios por los retrasos y se reitera que se trabaja para normalizar cuanto antes el servicio. Es lo que está sucediendo por si usted, va a usar este tren o acaba de bajar este tren y no se explica por qué se tardó, hubo demoras. Aquí se lo estamos explicando a través de este comunicado de Ferrocarriles Suburbanos. Hoy aquí en la Ciudad de México hubo una importante reunión. La Comisión Económica, se analizó el tema de los salarios mínimos y se discutió el criterio de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, respecto a estas mini percepciones
laborales que han sufrido una depreciación del 70% en su poder adquisitivo. ¿Se acuerda que hace unos días el jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que había que revisar los minisalarios? La semana pasada hablamos con Gustavo Madero, líder nacional del PAN, y también dijo, nosotros vamos a proponer una consulta popular, una consulta pública sobre el tema de los minisalarios. Bueno, pues el tema está escalando y en el interés por lo menos de los políticos. Vamos a ver cómo reacciona la población. Contigo estamos, Laura Cardoso, y te escuchamos con este informe. Adelante. Hola Pepe, buenas tardes. Inició este martes y mañana continuará en la Ciudad de México el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento. Miguel Ángel Mancera dice que es necesario revertir el rezago de 35 años del salario mínimo y lo que ya decías, esa caída de 77% en el poder adquisitivo, y es que ahora en el DF los trabajadores apenas compran el 23% de los productos que podían adquirir en la década de los 70. Si bien la intención del jefe de gobierno es poner un alto a esa precarización del empleo, el subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal, Rafael Avante, ha pedido a organizadores y participantes de este foro que este tema se quede al margen de posturas políticas, que el ingreso de la población no sea una bandera política y mucho menos de popularidad. El debate y el análisis del salario mínimo se tiene que hacer al margen de las ideologías, al margen de las posturas políticas, y no es dable ni permisible que nadie pretenda capitalizar electoralmente un tema tan importante para los mexicanos, ni hacer del ingreso de los mexicanos una bandera política. No es un asunto de partidos políticos, es un asunto de factores de la producción. No es un asunto de popularidad ni de encuestas electorales. Ahí está la postura, Pepe, del gobierno federal en torno a este tema que del salario mínimo. En tanto, Miguel Ángel Mancera ha solicitado el apoyo de las autoridades federales y de los empresarios. Incluso ya ha trazado una ruta sobre este tema que incluye el debate nacional, como elaborar una propuesta, conformar un grupo de especialistas y un consejo económico y social, todo esto para concluir en un documento final. Se busca que el salario mínimo sea liberado de conceptos como multas y pagos, es decir, que ya no sea una unidad de medida, y aclara que eso, por supuesto, no será por decreto. El país y la ciudad están viviendo una nueva oleada, es una oleada de precarización de empleo. Este hecho no forma parte o no estaba formando parte de la discusión nacional. Por eso creemos que tiene que incluirse, por eso creemos que debe debatirse. Nunca hemos dicho que sea un salario mínimo por decreto. Pepe, quien ha dado el diagnóstico más desalentador sobre el salario mínimo es Alicia Bárcena. Ella es representante de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL. Ella destaca que México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no ha tenido una recuperación en la última década. Y un ejemplo es que 14% de las personas ocupadas reciben un ingreso inferior al salario mínimo, mientras que 2 de cada 5 trabajadores perciben hasta 2 salarios mínimos. Cuando habla del umbral de la pobreza extrema, dice que México es el único país de la región cuyo ingreso per cápita es de 0.66, mientras que, por compararlo, en Costa Rica la cercanía a la pobreza simplemente es menor, porque supera la pobreza hasta en 3.18 veces. Esta tarde se había convocado a una mesa de partidos políticos justo para analizar este tema del salario mínimo. Se había invitado a César Camacho del PRI, a Jesús Zambrano del PRD, sin embargo no llegaron. El único que llegó fue Ricardo Anaya del PAN, quien reiteró esta propuesta de realizar una consulta ciudadana e impulsar un debate nacional sobre el incremento del salario mínimo, el cual coincidió con el gobierno capitalino, se debe aumentar de manera gradual. Ha felicitado al jefe de gobierno por impulsar esta discusión del incremento al minisalario, cuya realidad, dijo, es insostenible para las familias capitalinas. En representación del PRI ha ido Adrián Gallardo,
quien coincidió con el mandatario capitalino de que el salario mínimo requiere una revisión profunda. Han coincidido diputados del PRI y PAN de que el salario mínimo debe desvincularse de otras actividades y dejar de ser una unidad de medida. Esto es lo que ocurrió, Pepe, en el primer día de esta discusión y análisis sobre el salario mínimo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Laura Cardoso, por toda esta información. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. También estuvieron representantes de la CEPAL porque la señora Alicia Bárcena estuvo en una videoconferencia. También estuvieron José Narro Robles, el rector de la universidad, y ya lo mencionaba Laura, el subsecretario del Trabajo, Rafael Abante, estuvo, claro, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien inauguró este foro. En fin, este foro internacional, salario mínimo, empleo, desigualdad y crecimiento económico, es lo que se está debatiendo, de lo cual, por supuesto, seguiremos informando. Raquel Flores, ¿qué dicen a todo esto los patrones de la República Mexicana? Creo que no están muy de acuerdo en incrementar Federación. PP considera que aumentar el salario mínimo por decreto no va a contribuir a elevar el poder adquisitivo de dice avanzar en la formalización de la economía y el apoyo a las empresas. Señala que la solución no está en que por decreto se aumente el salario, porque en la informalidad van a seguir teniendo un salario muy bajo los trabajadores. Dice la Coparmex que la solución está en promover que las empresas puedan crecer y entrar a la formalidad, promoviéndolas, porque así podrán ofrecer mejores salarios. Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, pues él ha señalado, Pepe, que la mayoría de las empresas formales han ido avanzando en los ingresos netos de los trabajadores, pues se suman a ellos prestaciones sociales. Dice que el salario mínimo debe seguir existiendo con bajos incrementos solo por la inflación esperada o un poquito más de la inflación. La productividad del país en la empresa formal ha ido permitiendo pagar más de un salario mínimo, más de 2 salarios mínimos, incluso más de 3 salarios mínimos. Por ello, el presidente de la Coparmex, sí, Pepe, ha destacado que en el análisis de este incremento al salario mínimo debe deslindársele como una unidad de cuenta, sí, para el pago de prestaciones, multas y recargos, entre otros. Pepe, este es el reporte. Te agradezco mucho, Raquel Flores, la información precisa. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que dicen los patrones organizados de la República Mexicana. Regresamos. ¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta a nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2x1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias.
deportes, economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. ¿Buscas credibilidad, veracidad y noticias de primera mano en Rostros de la Información? Nos comprometemos a llevarte las noticias del día en tiempo real, de la voz de los líderes de información. Todos los días, a las 10 de la noche, Rostros de la Información, con Pamela Cerdeira, aquí, por Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención y su confianza y también por todo lo demás. Estaremos con usted mañana en punto de las 6 de la tarde con toda la información que usted necesita conocer. Lo invito para que en estas frecuencias de radio sintonice la fórmula financiera a continuación. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, repito, en radio y en televisión. Lo espera Ricardo Rocha. Hasta mañana.